Hola, soy Ángel Moreno, soy el director de Emprendimiento Cultural del Ministerio de Cultura de Colombia. Estamos acá en el MICSUR como una gran apuesta que hace el país en términos de políticas culturales, de fortalecer el emprendimiento cultural en Colombia. Nosotros estamos trabajando hace unos 4 años de manera muy fuerte en una política de carácter nacional que tiene 5 ejes, básicamente sobre los cuales está cimentada y soportada la política. Uno es generar formación y capacitación en emprendimiento cultural, en gerencia de las organizaciones. Colombia es un país que tiene un saber hacer cultural muy importante, una riqueza cultural enorme, muchas expresiones culturales artísticas, una creación por donde vas, a lo largo y ancho del país hay expresiones culturales muy ricas, pero hay una gran falencia en la manera de gestionar las organizaciones, de poder gerenciar las organizaciones. No tenemos competencias suficientes ni capacidades desde el ámbito de la economía, de la administración de empresas, de la misma contabilidad, de poder hacer marketing de las apuestas y los productos culturales. Entonces nosotros hemos dedicado a la tarea de capacitar, generar talleres y cursos de formación para que los emprendedores culturales colombianos adquieran herramientas que les permitan gestionar mejor sus organizaciones con el fin de generar procesos de sostenibilidad mucho más a largo plazo de este tipo de apuestas y de proyectos. Entonces uno de esos ejes fundamentales es la formación. Una vez los emprendedores pasan por esos procesos de formación, pues muchos de ellos obviamente necesitan recursos de financiación para poder apalancar sus proyectos, para hacer sus proyectos realidad. Hemos generado entonces una línea de financiación específicas con recursos de capital semilla. Son recursos condonables que el Estado colombiano obsequia de alguna manera, de acuerdo obviamente al cumplimiento de unos modelos de negocio, de unas metas. Se le entregan recursos de hasta $50.000 a los emprendedores culturales para que desarrollen sus empresas. Ahí en la actualidad, desde que esta política se viene implementando, cerca de 46 empresas nuevas creadas en distintos sectores, desde el sector de las artesanías, pasando por el turismo cultural, como desarrolladores de software, de videojuegos, de animación, emprendimientos culturales de base tecnológica. Otro de los retos grandes que tiene la política también en el ámbito nacional en Colombia es cómo acercamos a los empresarios de la cultura, a los emprendedores de la cultura con la banca. ¿Cómo hacemos para que los bancos generen créditos específicos y puntuales para los micro y pequeños empresarios con unas tasas de interés muy por debajo de las tasas del mercado que les permita a ellos tener mayor libertad y flujo de recursos para poder llevar adelante sus recursos? Sus proyectos? Entonces generamos una línea de crédito de cerca de $2 millones mediante la cual se le prestan recursos y se le da créditos a los empresarios para que puedan desarrollar esta actividad. Esta es una línea que se viene moviendo ya de manera muy importante, se están generando ya créditos con los bancos, hay un acercamiento entre el emprendimiento cultural y la banca y creo que hay una dinámica bien interesante. Sin embargo, los bancos obviamente piden algunas garantías para que los empresarios de la cultura puedan acceder a esos créditos y, como lo sabemos, seguramente no es el caso solo colombiano, a veces el sector cultural no es muy formal, no está formalizado, no tiene a veces las garantías para poder responder a esos créditos. Entonces tenemos en Colombia una institución que se llama el Fondo Nacional de Garantías, que es una institución del orden estatal. Esta institución lo que hace es apadrinar a los empresarios de la cultura micros y pequeños que no tienen las suficientes garantías para que los bancos lo presten. Entonces, lo que hace el Fondo Nacional de Garantías es ser como padrino de esos empresarios, asumir las garantías que no tienen esos emprendedores culturales y poder acceder a créditos. Ahí hemos venido también resolviendo esa problemática que teníamos de los emprendedores que no tienen posibilidades de acceder a crédito con la banca. Entonces, a través del fondo estamos haciendo eso. Por otro lado, creamos una línea específica de financiación con una institución que se llama Impulsa, con NN, no con M, sino que es una institución que creó el Estado con NN porque trabaja en procesos de innovación, es la institución encargada de direccionar la política pública en materia de innovación. Creamos una línea específica de emprendimientos de alto impacto, emprendimientos culturales de alto impacto. Esto lo llamamos nosotros en Colombia a emprendimientos que tienen una capacidad rápida de crecimiento, que muchos de ellos son de base tecnológica, es decir, que usan las nuevas tecnologías también para poder generar sus productos, bienes y servicios culturales. Y ahí hemos venido construyendo un abanico de fuentes de financiación que hoy en día el país tiene, que pone a disposición de los empresarios de la cultura, los emprendedores de la cultura, para que puedan apalancar sus procesos.
Un tercer elemento de la política pública es la articulación institucional. Una vez te capacitas, te formas, tienes fuentes de financiación, ¿qué tejido debemos construir en lo local? ¿Qué instancias debemos articular para que haya un ecosistema lo suficientemente potente que le ayude a ese emprendedor cultural a crecer? Ahí hemos hecho entonces nosotros alianzas con gobiernos locales, departamentales, municipales, con otras instancias del Estado para poder articular una política de alguna manera concertada en materia de emprendimiento cultural que permita que a nivel departamental y municipal haya como un entorno ideal para que los emprendedores vayan realizando sus proyectos. Ese es un tercer elemento de la política pública. Tenemos unas mesas de trabajo con el sector privado, unas mesas puntualmente sobre artes escénicas, sobre música, sobre el sector editorial, sobre el sector audiovisual, y tiene como finalidad escuchar al sector empresarial de la cultura de cuáles son los principales obstáculos o las principales falencias que tienen para, a partir de la política pública, dar respuesta a esas necesidades. Pues hemos pasado por formación, financiación, articulación institucional. Hay un cuarto elemento de la política pública que está relacionado con la circulación y acceso. Una vez yo me formo, me capacito, accedo a recursos, hay un buen escenario y un buen entorno. ¿Qué hago yo ahora con esa producción cultural que tengo, que me permitieron hacer? ¿Por dónde sale? ¿Cuáles son los circuitos? ¿Cuáles son los canales? Y ahí lo que hemos venido haciendo desde el Ministerio es fortaleciendo emprendimientos relacionados con la generación de mercados de la cultura. Colombia hoy en día tiene cerca de 10 u 11 mercados culturales que se hacen a lo largo y ancho del país en distintos sectores, mercados vinculados con la música, con el audiovisual, con el editorial, con las artes plásticas, con las artes escénicas, con el teatro. Entonces hemos venido fortaleciendo esos mercados de manera tal que los emprendedores culturales puedan estar en un circuito, en un espacio, en una itinerancia permanente, que conozcan cuáles son las dinámicas de los mercados culturales. Los mercados culturales no son muy antiguos realmente en la región, son escenarios que se vienen configurando recientemente y hay que tener ciertas competencias y capacidades para que esto se pueda desarrollar. Entonces nosotros estamos apoyando estos mercados culturales en el país y tenemos una gran apuesta también que es una estrategia de internacionalización, sobre todo con el sector de la música, y es cómo hacemos para que una vez fortalecidos los mercados a nivel nacional, como preparamos los emprendedores para que estén ahí, ellos puedan salir con sus productos a un escenario más internacional. Ahí hemos ido hace 3 años consecutivos a la principal feria de la música del mundo, que es el WOMEX. Estuvimos en el 2012 en Grecia, en Tesalónica, con 15 empresarios de la música colombiana. El año pasado estuvimos en Cardiff, Reino Unido, que fue donde se hizo el WOMEX 2013. Ahí también llevamos 15 empresarios de la música colombiana. Este año vamos a estar en Santiago de Compostela también a través de convocatorias públicas. Nosotros cofinanciamos la presencia de esos empresarios. Y una de las grandes apuestas también, además de la presencia en WOMEX, pues es el Mixur, esta primera versión del mercado de industrias culturales, un proyecto que surgió hace 2 años en reuniones que se hacían en Buenos Aires, donde Colombia participó con Argentina y los países empezaron a sumarse y nos pusimos de acuerdo en poder generar una plataforma de carácter latinoamericano. Siempre lo digo, nuestros emprendedores tienen obviamente una visión de trabajar en el mercado europeo, norteamericano, incluso asiático, pero hemos desatendido un mercado propio que en la región tenemos. Desconocemos desafortunadamente de la producción cultural boliviana, peruana, ecuatoriana, uruguaya. De los argentinos conocemos un poco más, hay más circuito y más circulación en Colombia, pero sigue siendo un mercado muy débil y una circulación de productos y servicios culturales muy escasa. Entonces creo que apostarle a este tipo de proyectos como Mixur hace parte de fortalecer la circulación y acceso a productos, bienes y servicios. Ese es el cuarto elemento entonces: formación, financiación, articulación institucional, circulación, y uno quinto y último, pero no por último menos importante, es el de investigaciones. ¿Cómo hacemos para generar estudios que nos permitan leer las dinámicas actuales de las industrias culturales y creativas? ¿Por dónde van esas industrias? ¿Cuál es la dinámica económica que tienen hoy en día? Sabemos, y no es secreto para nadie, que la industria de la música cambió, que hoy en día ya no es la venta del CD o de la música fonograbada, sino que pasa más por el espectáculo en vivo. Entonces ahí, a partir de las investigaciones que hemos venido haciendo de la mano con universidades, hemos podido reorientar la política pública.
pública. Entonces, para nosotros la generación de conocimiento en torno a las industrias culturales, al emprendimiento, a esto que hoy en día se llama economía creativa o economía naranja, es fundamental porque las políticas públicas no pueden ser estáticas. Las políticas públicas tienen que ser políticas dinámicas que se van repensando, que se van construyendo en la medida que los sectores también van mutando, y la cultura es obviamente un escenario de esos que va cambiando, y además con la participación de las nuevas tecnologías pues cada vez cambia más rápido. Las políticas públicas deben adaptarse a eso, por eso tener una línea de investigación es vital, porque es como el cerebro que va pensando un poco en el horizonte de los emprendimientos. Con esos 5 ejes es lo que hemos venido haciendo en materia de política pública. Esos 5 ejes obviamente tienen un sinnúmero de acciones al interior de cada cual, en proyectos, planes, programas muy específicos, con los cuales estamos trabajando la política en materia de emprendimiento cultural a nivel nacional. Bueno, muchísimas gracias.